continuando con esto, recuerdan que nosotros hablábamos del estrés. El estrés, para ya dar un preámbulo y empezar a elaborar el cuestionario, el estrés en definitiva tenemos que saberlo diagnosticar. El diagnosticarlo depende mucho del trabajador. ¿Qué tan sincero puede ser con las respuestas? Si es que usted no llega a ser sincero con usted mismo y con sus respuestas, lamentablemente jamás podrá adquirir un diagnóstico. Para adquirir ese diagnóstico vamos justamente a responder de forma fiable, es decir, que usted haga un análisis, ¿sí?, de su situación y que justamente la coloque a continuación. Entonces, miren que el estrés, al fin y al cabo, es una tensión psíquica que puede estar presente en usted y justamente no saber qué sucede. Es decir, usted está cansado, siente fatiga mental, siente que ya no puede trabajar más, que todas las situaciones se le vienen encima, pero ¿usted sabe que es estrés o simplemente deduce que es el estrés? O simplemente nunca ha escuchado y solo piensa que esto tiene que pasar y usted tiene que continuar con su misma jornada de trabajo, su mismo horario de trabajo, su misma dinámica y su misma organización, porque eso depende mucho de cómo nosotros estemos organizados para justamente manejar lo que es el estrés. Los cambios fisiológicos. Al fin y al cabo, en el estrés, lo que genera como consecuencia de todo esto es como el queso Gruyère, del método del error. No sé si ustedes lo han escuchado anteriormente. El método de Gruyère justamente es un científico donde hablaba de esta situación de cometer muchos errores, pero al final el momento de cometer tantos errores no llegaba a suceder la consecuencia de esos errores. ¿Qué quiere decir? Si yo me accidento, si yo tengo unos incidentes cada día, ¿no? Es decir, casi me caigo, casi me resbalo, casi me choco, bueno, etcétera, etcétera, y al final ya sucede un accidente mayor. Quiere decir que todos los días a mí me está dando, y obviamente no es que ya ahí nosotros decimos la parte cósmica, ¿no es cierto? También pensamos mucho en eso, que ya nos está avisando el cosmos lo que va a suceder, pero no es así. La situación es que ya una serie de incidentes quiere decir una serie de errores que nosotros cometemos día a día y que al final va a suceder, al final y al cabo va a suceder un accidente, ¿no? En este caso, yo como soy médico ocupacional hablo de accidentes de trabajo. Asimismo, es en la parte psicológica. Nosotros manejamos la parte de este modelo de un sinnúmero de estrés, en la parte psicológica, en la parte psicosocial, que justamente manejo yo en los trabajadores, esta parte psicosocial o esta parte mental, que son un sinnúmero de situaciones o síntomas que se van presentando y usted no sabe qué sucede, pero en ese momento hay que ponerles atención, porque cada uno de ellos nos puede resultar al final algo orgánico. Y ahí yo les decía la presencia, ¿no es cierto?, de diabetes o de hipertensión arterial, que son situaciones o patologías que nosotros las vimos en bienestar físico. Entonces, qué importante poner atención a cada una de ellas para nosotros poder solventar estas situaciones y al final y al cabo no se traduzcan en cambios fisiológicos. Cuando el estrés, yo les decía, es intenso y prolongado, es cuando tenemos problemas. Ahí es cuando se presenta el error. Pero cuando es por tiempo limitado, de hecho es bueno que suceda el estrés, el famoso EU3. Pero ya un distrés quiere decir que es intenso y prolongado. Es decir, que usted no lo tuvo en cuenta, fue una cadena de errores y al fin y al cabo vamos a tener consecuencias. Puede suceder. Este modelo incluso ustedes lo pueden googlear, ponen queso Gruyère, queso suizo, el modelo del error y ahí justamente sale esto. Pero estas personas que están pasando por situaciones de estrés largos, intensos, prolongados, por decirlo así, obviamente se disminuya para que no haya presión alta, no se genere ya una presión alta y ya pues obviamente se traduzca en una hipertensión arterial permanente. Obviamente el mecanismo fisiológico metabólico del páncreas justamente se disminuya, se lentezca y esto haga que crea pues al final y al cabo problemas de glucosa, ¿no es cierto? Y pues que no es otra cosa más que la diabetes mellitus tipo 2. El test de estrés laboral lo que nos va a indicar igual es una semaforización.
y yo quiero que por favor lo hagan tal cual, lo tengan en su libreta y luego lo puedan pasar a Word o de una vez lo pasen, no hay problema. Pero la primera pregunta del estrés laboral justamente está en imposibilidad de conciliar el sueño. Esto, por favor, que sea, como menciona en las instrucciones, ¿sí? El grado experimentado durante los últimos 3 meses, ¿sí? De acuerdo a este semáforo presentado, durante los últimos 3 meses, no olvidar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta sería, ¿imposibilidad de conciliar el sueño? ¿Ha sido nunca? ¿Ha sido casi nunca? ¿Ha sido pocas veces? ¿Ha sido algunas veces? ¿Ha sido relativamente frecuente o muy frecuente? Que sería número 6. El 1, el 2, el 3, 4, 5 o 6. Por favor, señalarlo en su... Entonces, bueno, la situación aquí sería que si nosotros tenemos, dice, revisa cuál es el color que más se repite en tus resultados y suma cada número seleccionado y ubica el resultado de acuerdo a la siguiente tabla. Es decir, primero hacemos una suma de todo lo que hemos obtenido, ¿no es cierto? Perfecto. Y de ahí justamente vamos a ver el color. Yo solo quiero que me digan el número, dependiendo de eso, justamente es la numerología. Si ya sumada toda la tabla, tienen un número 12, no existe síntoma alguno de estrés, tiene un buen equilibrio, continúa así y contagia a los demás de tus energías de afrontamiento y le pone en color azul. Eso en la tarea, por favor, de bienestar, sin estrés. Te encuentras en fase de alarma, tratas de identificar o los factores que te causan estrés para poder ocuparte de ellos de manera preventiva, ¿sí? Luego tenemos el estrés leve, haz conciencia de la situación en la que te encuentras y trata de ubicar qué puedes modificar, ya que si la situación estresante se prolonga, puede romper tu equilibrio entre lo laboral y lo personal. No agotes tus resistencias. Luego dice, te encuentras en una fase de agotamiento de recursos fisiológicos con desgaste físico y mental. Esto puede tener consecuencias más serias para tu salud. Y ya al final dice, busca ayuda y lo pone con rojo porque se necesita una ayuda inmediata. Cierta cantidad de preguntas van a agotamiento emocional, otras van a despersonalización y otras van a ineficiencia y realización personal. Yo necesito que me pongan el OK en cada uno de estas tablitas, cuál pusieron, pueden copiarla, pueden pegarla y solo me ponen un clic encima. Justamente van a tener mucho cuidado y ya ir abordando estas situaciones para no tener mayores consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está la escala. Por favor, luego poner los colores de acuerdo a los que han obtenido y ya al final con las respuestas que ustedes me envíen yo podré saber si en agotamiento emocional está bajo, si en despersonalización está medio, si en ineficiencia y realización personal está bajo o tal vez alto. Bueno, todo eso lo podremos ver ya cuando ustedes nos envíen contestado esta tarea para el día de hoy, ¿no? Entonces con eso es prácticamente el test de estrés con lo que concluimos esta tarea, en definitiva que ustedes tienen que entregarla de bienestar mental. Ahora, vamos por lo siguiente. Nosotros lo primero que le preguntan ahí dentro del test es si ha dormido o no ha dormido de forma correcta. Entonces, miren que justamente como habla el tener este reloj biológico nuestro que se llama justamente ritmo circadiano. Cuando nosotros no dormimos de forma adecuada, lamentablemente vamos a tener problemas y ya se ha dicho que de forma prolongada todo se genera en el organismo fisiológicamente y metabólicamente una alteración. Es así que nuestro reloj biológico o el ritmo circadiano que nos dice cuándo debemos dormir y cuándo no, incluso cuando algunos hayan viajado a otros países y hay un cambio de horario, una hora más, una hora menos, de hecho se nos puede dificultar primero dormir o en otra, ya queremos dormir sin ser la hora, de hecho no es de noche, pero ya necesitamos descansar. Entonces justamente porque nuestro reloj biológico tiene que adaptarse a esos nuevos cambios de horario, ¿no es cierto? Ese es el ritmo circadiano que nosotros tenemos.
justamente todo es en la parte neuronal y eso necesito que ustedes justamente sepan y conozcan para que no haya estas alteraciones y haya un aumento definitivo del estrés prolongado y justamente genere daños orgánicos. Es así que de 12 a 24 horas vamos a tener síntomas subjetivos. Por ejemplo, irritabilidad, desánimo, alteraciones en sí en la concentración y memoria. Dentro de los síntomas neurológicos, ya pasadas las 48 horas, digamos, 2 días o 3 días, obviamente ya va a haber sonolencia, nistagmos, es decir, problemas para ver de forma adecuada, reflejos, incluso podemos tener incluso los escotomas que nosotros llamamos o son lucecitas, como que nos queremos desmayar ya por poco, eso justamente, o perder la conciencia, nosotros lo llamamos pérdida de conciencia, ustedes desmayo, pero síncope también que nosotros lo podemos llamar, o lipotimia. En definitiva, son escotomas como luces blanquecinas, azules o a veces hasta negras, que eso justamente indica que hay un estrés exacerbado o bueno, otra patología. En el estrés, justamente, en el estrés puede provocar también esta anomalía y obviamente puede haber una pérdida de conciencia y puede haber justamente una lipotimia o pérdida o desmayo, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a tener alteraciones en los reflejos y tiempos de reacción. Es decir, que si estamos conduciendo no vamos a tener los mismos reflejos. En 2 horas vamos a tener alteraciones metabólicas y eso justamente vamos a tener problemas porque va a haber ya va a haber un flujo ya de adrenalina, dopamina, noradrenalina y yo les dije también cortisol, que aumenta la secreción de las catecolaminas, el cortisol e insulina. Ahí está justamente los ejercicios de inhalación, exhalación para disminuir el estrés. Inhale y exhale. Nuevamente, inhale y exhale. Inhale y exhale. Tienen que mantener un tiempo la respiración. Entonces, en definitiva, tenemos divertirse o sentirse bien en el trabajo, comer de forma saludable, dormir de 7 y 8 horas en resumen, 7 u 8 horas, utilizar técnicas de relajación como las que hemos mencionado, mantener la comunicación con familiares y amigos, que es muy importante, y socializar con los compañeros. Es importantísimo realizarlo así, eliminando todos los pendientes de las tareas para que no se les acumule, porque ya saben que tenemos un inicio y un fin, tanto en bienestar físico como en bienestar mental. Tenemos los resultados al inicio del curso y al final del curso vamos a ver justamente qué valores nos arroja, ¿no? Para ser un poco más objetivos. Y vamos a hacer un cuadro comparativo, el antes y después del curso para ver cómo va.